Llevaba semanas a la deriva, y no solo en sentido figurado. Tras perder mi empleo en el Centro de Investigación Marina, me pasaba los días vagando sin rumbo entre cafeterías, mirando fijamente la pantalla de mi portátil, esperando algún tipo de milagro. El desempleo fue un trago amargo, sobre todo después de dedicar más de una década a la biología marina. Había pasado incontables horas en laboratorios, buques de investigación y sobre el terreno estudiando los misterios del océano. Y entonces, sin más, los recortes en la financiación me dejaron sin nada. Fue durante una de esas tardes sin rumbo cuando recibí un correo electrónico del doctor. Collins. No habíamos hablado mucho desde su jubilación hacía unos años, pero había sido un mentor para mí y sabía que seguía atento a cualquier novedad interesante en nuestro campo. El correo electrónico era breve, casi críptico. Tengo algo que tienes que ver. Ven a verme mañana. Estaba firmado simplemente Collins, sin contexto, sin explicación, pero lo suficiente para despertar un destello de curiosidad. Supuse que tenía unos viejos y polvorientos documentos de investigación que quería enseñarme, quizá con la esperanza de que yo encontrara la forma de revivirlos. Al día siguiente fui a su casa. El doctor Collins vivía en una zona tranquila de la ciudad. Su modesta casa de una sola planta estaba oculta tras una malla de arbustos crecidos. Cuando abrió la puerta, me di cuenta de que algo iba mal. Parecía ansioso, mirando por encima del hombro, como si esperara que alguien apareciera de la nada. Me condujo rápidamente al interior y cerró la puerta con un chasquido suave pero deliberado. «Me alegro de verte, pero no tenemos mucho tiempo», dijo, conduciéndome a su estudio. La habitación estaba abarrotada de libros y papeles por todas partes. Olía ligeramente a papel viejo y café rancio. Me entregó una caja pequeña y maltratada, con los bordes desgastados por el tiempo. «Necesito que revises esto». Abrí la caja y encontré una colección de documentos descoloridos, cada uno de ellos con un sello de aspecto oficial. Algunos estaban amarillentos por el paso del tiempo, mientras que otros estaban perfectamente doblados, casi como si los hubieran conservado a buen recaudo. El primer documento me llamó inmediatamente la atención. Una lectura de sonar fechada a principios de la década de 1980, con un círculo rojo que marcaba un punto en las profundidades del océano. Debajo había una nota manuscrita. Anomalías detectadas a 8.000 metros. Se suspendían indefinidamente las exploraciones. Miré al doctor. Collins confuso. «¿Qué es todo esto?». Suspiró y se frotó las sienes. «Son de un proyecto en el que trabajé hace décadas, antes de que todo se cerrara. Están clasificados, o al menos lo estaban hasta que alguien decidió desclasificarlos discretamente hace unos meses. No quieren que la gente los mire, pero creo que hay algo aquí que necesita ser visto, algo que todavía están ocultando». «¿Qué quieres decir con que ocultan algo?». «Esto solo parece un montón de viejos escáneres de sonar e informes de ingeniería», dije, hojeando los documentos. La expresión del doctor. Collins se ensombreció. «No son solo informes antiguos. Mírelos más de cerca y verá por qué dejaron de explorar estas profundidades». Volví a la pila y saqué unas cuantas hojas más. Había más imágenes de sonar, algunas con patrones extraños, casi geométricos, que no parecían encajar con el terreno natural del fondo oceánico. Otro informe detallaba un incidente con un sumergible de investigación que se había adentrado en una zanja frente a la costa y había perdido el contacto durante varias horas. Posteriormente, el sumergible fue encontrado a la deriva, con su tripulación muerta, sin causa aparente de la muerte. No hubo ninguna investigación de seguimiento, solo una escueta nota diciendo que la misión había sido clasificada y que se había suspendido toda exploración ulterior. «Eso no tiene sentido», murmuré, medio para mis adentros. «¿Por qué iban a detenerse sin más? ¿Y por qué es todo tan impreciso?». Collins se sentó frente a mí, con los ojos serios. «Porque han encontrado algo.
algo que no entendían y no querían que nadie más lo descubriera. La historia oficial era que la exploración de los fondos marinos era demasiado cara, pero yo llevo suficiente tiempo en esto como para saber cuándo el gobierno oculta algo. Sea lo que encontraron allí abajo, decidieron que era mejor no hacer nada. Sus palabras me provocaron un escalofrío. Llevaba años estudiando la vida marina, cartografiando corrientes oceánicas y analizando datos de sumergibles, y nunca había oído nada parecido. Claro que había muchas cosas extrañas en las profundidades, pero nada que justificara el cierre de programas de exploración enteros. Hojeé otro documento y se me aceleró el pulso al leer sobre fallos del equipo, sonar inexplicable y menciones crípticas de actividad biológica no identificada. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, dejando los papeles. Quiero que averigües qué hay realmente ahí abajo, dijo, con voz apenas por encima de un susurro. Llevo años intentando reunir la poca información que he podido, pero soy demasiado viejo para hacerlo solo. Tú aún eres joven, capaz. Si alguien puede darle sentido a esto, eres tú. Dudé. La parte lógica de mi cerebro me decía que era una mala idea. Si el gobierno se había tomado tantas molestias para enterrar lo que habían encontrado, probablemente no era algo en lo que yo debiera hurgar. Pero la otra parte de mí, la que había pasado años persiguiendo misterios en las profundidades del océano, no podía resistirse al atractivo de lo desconocido. Quería respuestas, y esta me parecía la oportunidad que había estado esperando. Lo haré, dije por fin. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera dudar de mí misma. Pero necesitaré ayuda. Equipo, un barco, una tripulación. Esto no es exactamente una operación de un solo hombre. El Dr. Collins asintió con la cabeza, con una sonrisa en la comisura de los labios. Puedo hacer algunas llamadas. Todavía hay gente por ahí que me debe favores, y estoy seguro de que estarían dispuestos a apoyar esto. Extraoficialmente, claro. Pero tienes que prometerme algo. ¿Qué cosa? Prométeme que si las cosas van mal, darás marcha atrás. Te conozco, y sé lo terco que puedes ser, pero hay cosas que no vale la pena exponer. No respondí porque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. En lugar de eso, volví a guardar los documentos en la caja, sintiendo que el peso de sus secretos me oprimía. Aquella noche salí de casa del doctor. Collins con la mente en vilo, medio emocionada, medio aterrorizada por lo que acababa de aceptar hacer. Durante las semanas siguientes me dediqué a planificar la expedición. Fiel a su palabra, el doctor. Collins consiguió mover algunos hilos y pronto tuve acceso a un pequeño buque de investigación privado que llevaba años inactivo. No era la instalación más sofisticada, pero tenía todo lo que necesitábamos: un sistema de sonar, un sumergible y espacio suficiente para una tripulación mínima. Me puse en contacto con Sam, un viejo amigo y experimentado submarinista. Habíamos trabajado juntos en varios proyectos, y si había alguien en quien podía confiar para mantener la cabeza fría en una crisis, era él. Cuando le hablé de los documentos, se mostró escéptico, pero pude notar la curiosidad en su voz. A ver si lo entiendo, me dijo durante una de nuestras llamadas nocturnas. ¿Quieres llevar un sumergible a una zanja en medio de la nada, basándote en un montón de viejos informes del gobierno que pueden o no ser ciertos? Más o menos, respondí, tratando de mantener un tono informal. Sam se echó a reír, pero con un poco de nerviosismo. Estás loco. Pero me apunto. Alguien tiene que asegurarse de que no te maten. Así fue como se formó nuestro pequeño equipo en los días previos a la expedición. Abastecimos la nave de suministros, calibramos el equipo y realizamos innumerables comprobaciones para asegurarnos de que todo funcionaba correctamente. La trinchera que íbamos a explorar estaba lejos de cualquier ruta de navegación típica, en una región que era prácticamente un punto en blanco en el mapa. Según los documentos, era la misma zona donde la expedición anterior
Había desaparecido misteriosamente, y donde se habían detectado las inexplicables señales del sonar la mañana de nuestra partida. Me quedé de pie en la cubierta del barco y vi cómo la costa se desvanecía en la distancia. Sam estaba al timón, tarareando una melodía para sí mismo, pero podía ver la tensión en sus hombros. El Dr. Collins había venido a despedirnos, pero no dijo mucho, solo me entregó un pequeño sobre cerrado. «Si lo necesita», dijo crípticamente antes de darse la vuelta y marcharse. Metí el sobre en el bolsillo de la chaqueta, sintiendo su peso como un recordatorio constante de todo lo que me había llevado hasta ese momento. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, tiñendo el océano de un azul oscuro y profundo, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Nos dirigíamos hacia lo desconocido y no tenía ni idea de lo que nos encontraríamos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentí vivo, impulsado por la emoción del descubrimiento y el miedo a lo que pudiera estar acechando bajo la superficie. Era un miedo del que no podía deshacerme. Una voz persistente en el fondo de mi mente que susurraba peligro, cosas que deberían permanecer ocultas. Y a medida que la noche se cerraba a nuestro alrededor, tragándose los últimos rastros de luz diurna, supe que estábamos a punto de desenterrar algo que debería haber permanecido enterrado, y que estábamos solos. El mar se extendía sin fin a nuestro alrededor, la superficie en calma, casi engañosa. Sam y yo llevábamos horas en el agua, con el sonido del motor zumbando bajo nuestros pies y el crujido ocasional del barco. El único sonido era el del océano golpeando suavemente el casco como un ritmo ancestral. Habría sido un momento de paz si no fuera por el persistente peso del lugar al que nos dirigíamos. Me quedé de pie junto a la barandilla, mirando fijamente la extensión azul, mi mente repasando todo lo que el Dr. Collins me había contado, los documentos, las crípticas advertencias. Había intentado deshacerme de la sensación de inquietud, pero se aferraba a mí como el aire húmedo, imposible de ignorar. Sam estaba bajo cubierta, haciendo las últimas comprobaciones en el sumergible. Le oía moverse, asegurándose de que todo estaba en orden antes de iniciar el descenso. El sol empezaba a descender hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre el agua, y el familiar frescor del aire vespertino empezaba a sentirse. Respiré hondo, saboreando la brisa salada, y por un momento me sentí en tierra. Entonces, como para romper esa pequeña sensación de calma, la radio crepitó y la voz de Sam se filtró. «Estamos listos, todo funciona, pero tengo un mal presentimiento», dijo, con un tono medio bromista. Solté una risita, aunque sonó forzada. «¿Cuándo no tienes un mal presentimiento?» «En serio, tío, este sitio es demasiado tranquilo». No se equivocaba. El lugar donde anclamos se sentía diferente, como si el mismo océano contuviera la respiración. No había aves marinas, ni el zumbido distante de los barcos que pasaban, solo nosotros solos sobre la fosa, un vasto vacío bajo nosotros. «Lo sé», respondí, mirando la pantalla del sonar instalada cerca del panel de control. «Pero hemos llegado hasta aquí. Ya no hay vuelta atrás». Sam suspiró. La estática crepitó brevemente a través del altavoz. «De acuerdo, prepararé el submarino». Bajé para unirme a él. El submarino era un modelo antiguo, no contaba con la tecnología más avanzada, pero era fiable y robusto. Estaba en medio de la cubierta y su casco amarillo brillante contrastaba con el cielo cada vez más oscuro. Ambos estábamos de pie junto a él, con el aire cargado de una mezcla de expectación y tensión. «¿Estás seguro?», preguntó Sam mirándome por última vez. Asentí con la cabeza. «Tenemos que saberlo», y nos preparamos. Yo me senté en el asiento del piloto y Sam en el del copiloto. La escotilla se cerró sobre nosotros con un ruido sordo, y por un momento, el sonido del mundo exterior quedó completamente aislado. El interior del submarino era estrecho y frío. Las paredes metálicas nos oprimían. Comprobé los controles. Todo parecía ir bien. Muy bien.
dije, accionando los últimos interruptores. Bajemos. Sam se echó hacia atrás y observó el profundímetro mientras el cabrestante nos bajaba al agua. El barco se balanceó ligeramente antes de asentarse mientras nos sumergíamos en el abismo. El océano nos tragó enteros en segundos. La luz de la superficie se desvaneció rápidamente hasta que no quedó nada más que oscuridad. Profundidad 200 metros, dijo Sam, con voz tranquila pero tensa. El descenso fue lento, casi enloquecedor. Cuanto más nos adentrábamos, más opresiva se sentía el agua a nuestro alrededor. Era como si el océano estuviera apretando su garra, un recordatorio constante de lo solos que estábamos aquí abajo. «Hey, mira esto», dijo Sam, señalando el sonar. Hubo breves parpadeos, pequeños destellos de movimiento, pero desaparecieron tan rápido como habían aparecido. «Probablemente solo sean peces», murmuré, aunque no lo creía. Podía sentir los ojos de Sam en mí. Su preocupación crece con cada segundo que pasa. Mientras seguíamos descendiendo, no perdía de vista los instrumentos. La temperatura descendía rápidamente y oía crujir el submarino bajo la presión de las profundidades. El manómetro marcaba 000 metros, y todo lo que había fuera de las pequeñas ventanas era negro como el carbón. Incluso las luces del submarino apenas iluminaban el espacio que teníamos delante. Los rayos eran absorbidos casi instantáneamente por la oscuridad. «Profundidad 2000 metros», anunció Sam. Las señales del sonar se habían detenido y no había nada más que una línea plana en la pantalla. Agarré los mandos con más fuerza. Nos acercamos al punto marcado en las cartas. Sam me miró, su cara apenas visible en la tenue luz de la cabina. «¿Crees que se detuvieron aquí? ¿Por qué lo apagaron todo?» «No lo sé», respondí en voz baja, «pero estamos a punto de averiguarlo». Como si se tratara de una señal, un sonido profundo resonó en el agua. Al principio era tenue, casi imperceptible, pero se hizo más fuerte, pulsando a nuestro alrededor como una humedad distante y distorsionada. Miré a Sam, que estaba mirando el sonar. «¿Lo has oído?», le pregunté. Asintió lentamente. «Sí, y no viene de nosotros». El sonido no se parecía a nada que hubiera oído antes. No era mecánico ni natural. Parecía vivo, y con cada pulsación parecía vibrar a través del casco del submarino, como una advertencia desde las profundidades. «Esto no me gusta», murmuró Sam, moviéndose incómodo en su asiento. A mí tampoco, pero habíamos llegado demasiado lejos como para volver atrás. «Sigamos adelante», dije, aunque me temblaban ligeramente las manos en los mandos. Descendimos más profundamente, el sonido cada vez más fuerte, más rítmico. Cada pocos minutos el sonar parpadeaba, mostrando breves destellos de movimiento, pero nada que pudiéramos identificar. La presión seguía aumentando y los gorgoteos del submarino eran cada vez más frecuentes. Estábamos entrando en las profundidades, donde pocos se habían aventurado, un lugar intocado por la luz del día. «Profundidad 4000 metros», dijo Sam, su voz ahora tensa. «¿A qué profundidad vamos?» «Nos detendremos a 6000», respondí. Ahí es donde se tomaron las últimas lecturas antes de que desconectaran. Mientras seguíamos descendiendo, el sonido empezó a cambiar. Lo que había empezado como un zumbido lejano, ahora parecía algo más deliberado, casi como los latidos de un corazón. Cada pulsación me producía un escalofrío, resonando en mi pecho como si estuviera sincronizada con los latidos de mi propio corazón. Pude ver a Sam agarrando su reposabrazos, tratando de mantener la calma, pero sus ojos se desviaban hacia el sonar cada pocos segundos. «¿Lo has visto?», preguntó Sam de repente, con voz aguda. La pantalla del sonar volvió a parpadear, un breve destello de algo grande moviéndose a una velocidad imposible. «Lo he visto», susurré, sintiendo el peso del momento asentarse sobre mí como un manto de miedo. Algo estaba aquí abajo con nosotros, y se movía. Estábamos a 5000 metros. El océano parecía una tumba,
frío y silencioso, salvo por el crujido ocasional del sumergible. Entonces, sin previo aviso, las luces parpadearon. Me quedé paralizado, con la mano sobre los mandos, y durante una fracción de segundo nos sumergimos en la oscuridad total. «¿Qué demonios ha pasado?», murmuró Sam, comprobando los instrumentos. Las luces volvieron a encenderse, proyectando un pálido resplandor sobre la cabina. «Probablemente sea la presión», dije, intentando mantener la calma. «Estamos llegando al límite de esta cosa», pero incluso mientras lo decía, no me lo creía. La presión era alta, sí, pero no tanto como para causar fallos como este. Algo más estaba afectando a nuestros sistemas. Continuamos descendiendo en un silencio incómodo. Las paredes de la trinchera se hicieron visibles, dentadas y ominosas, elevándose a nuestro alrededor como las fauces de una criatura gigante. El sonar estaba en silencio. No había más señales, pero el sonido pulsante era ahora más fuerte, más insistente. 5.800 metros, Sam informó, su voz apenas por encima de un susurro. La trinchera parecía estar tragándonos, las paredes cada vez más cerca, más claustrofóbicas a cada segundo. Entonces, a 6.000 metros, lo vimos. El sonar se encendió, mostrando una estructura, algo enorme, incrustado en la pared de la zanja. No era natural. Líneas afiladas y angulosas formaban una figura demasiado simétrica para ser una formación de roca o coral. Mi corazón se aceleró mientras me inclinaba más cerca de la pantalla, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. «No puede ser», murmuró Sam, con los ojos muy abiertos. Las luces del submarino captaron el borde de algo, una superficie que brillaba débilmente en el abismo. Parecía antigua, pero inconfundiblemente artificial. Mi mente bullía de posibilidades. Un naufragio perdido, una instalación olvidada, pero en el fondo sabía que era algo más. «Tenemos que acercarnos más», dije, con la voz temblorosa por una mezcla de excitación y miedo. Sam negó con la cabeza. «No lo sé, tío. Esto no está bien. Sea lo que sea. Quizá no debamos encontrarlo. Pero no podía volver atrás ahora, no cuando estábamos tan cerca». Facilité el submarino hacia adelante, la luz de barrido sobre la estructura. Era enorme, mucho más grande de lo que esperábamos. Extraños símbolos adornaban la superficie, grabados en el material con patrones que me hacían girar la cabeza con solo mirarlos. A medida que nos acercábamos, el sonido rítmico volvió a pulsar, más fuerte que nunca, vibrando en el submarino como un latido. Y entonces, justo cuando la estructura estaba a la vista, la pantalla del sonar se oscureció. Las luces volvieron a parpadear, y esta vez no volvieron a encenderse. Estábamos sumidos en la oscuridad, rodeados por el peso aplastante del océano, con el único eco del pulso ensordecedor a través del abismo. La oscuridad era sofocante. Apenas podía distinguir la cara de Sam, pero oía su respiración, aguda e irregular. Mi propio corazón latía con fuerza, tratando de igualar el pulso rítmico que resonaba en el sumergible. Tanteé los controles, deseando que volvieran las luces. Cuando por fin se encendieron, sentí una breve oleada de alivio hasta que vi lo que había delante. La estructura surgía de la oscuridad, más grande de lo que había imaginado. No era solo un fragmento o una ruina, era un complejo entero, que se extendía mucho más allá del alcance de nuestras luces. La superficie era lisa, con extraños e intrincados dibujos tallados en ella. Brillaban débilmente en la oscuridad, se retorcían y giraban como venas, pulsando en sincronía con el sonido que nos rodeaba. Era hipnotizante y aterrador al mismo tiempo, como mirar fijamente al ojo de algo antiguo y despierto. «¿Qué es este lugar?», susurró Sam, con voz apenas audible. Yo no podía responder. No lo sabía. Nada tenía sentido. No se parecía a nada que hubiera visto en todos mis años de estudio de la vida marina y la oceanografía. Mi mente se llenó de posibilidades. Tal vez fuera una vieja instalación, una reliquia olvidada de una época pasada.
Pero a medida que nos acercábamos, me di cuenta de lo equivocada que estaba. No era algo construido por el hombre. Se sentía vivo. «Tenemos que volver», dijo Sam, su tono ahora suplicante. «Sea lo que sea, no debemos encontrarlo». Le oí, pero no pude apartarme. Estaba mirando una de las tallas, tratando de encontrarle sentido, cuando algo se movió. Parte de la estructura se abrió, revelando una entrada oscura y abierta. Era como una boca que se abría para tragarnos enteros. Y desde dentro llegaba un nuevo sonido, un zumbido bajo y constante que parecía vibrar en mi pecho. «¿Lo oyes?», pregunté, sabiendo perfectamente que sí. Las manos de Sam apretaron los mandos. «Ya nos vamos». Pero mientras intentaba alejar el submarino, el sonar se encendió. Blips, docenas de ellos, moviéndose rápido. Mi corazón latía con fuerza. Algo estaba ahí fuera, acercándose a nosotros. Sentí una oleada de pánico cuando encendí la luz sobre las señales que se acercaban. Por un momento no había nada más que una negrura infinita, y entonces, justo en el límite de nuestra visión, los vi. No se parecían a nada que hubiera visto antes, formas que cambiaban y se retorcían, casi invisibles en la oscuridad del agua. Se movían con una gracia espeluznante, rodeando el sumergible, cada movimiento preciso, deliberado. Pude ver atisbos de ellos, formas largas y serpenteantes que brillaban como piedra mojada, con ojos que brillaban débilmente en la penumbra. No nadaban, se deslizaban, casi como si formaran parte del agua. «Apaga la luz», dije, con voz temblorosa. «Quizá nos dejen en paz». Sam dudó, pero obedeció, y la cabaña volvió a sumirse en la oscuridad. Nos quedamos allí sentados, congelados, escuchando el zumbido cada vez más fuerte, sintiendo cómo el submarino se balanceaba ligeramente mientras las cosas nos rodeaban. Apenas podía respirar, temiendo que incluso el sonido de mis latidos los acercara. «¿Qué son?», preguntó Sam, su voz apenas más que un suspiro. «No lo sé», dije, pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, sentí un escalofrío de comprensión. Los documentos habían mencionado anomalías, extrañas lecturas del sonar, pero nada me había preparado para esto. Esas criaturas, fueran lo que fueran, habían estado aquí todo el tiempo, acechando en las profundidades, y nosotros habíamos llegado a sus puertas. Durante lo que parecieron horas, permanecimos sentados en la oscuridad, con el único sonido del pulso constante que parecía provenir del interior de la estructura, mezclado con el zumbido de las criaturas del exterior. Me sentí como si estuviéramos suspendidos en el tiempo, atrapados entre el mundo conocido de arriba y la pesadilla de abajo. Pero entonces, lentamente, las señales del sonar empezaron a desvanecerse, una a una, hasta que no hubo más que silencio. «Se marchan», dijo Sam, con alivio en su voz. «Tenemos que irnos mientras podamos». Pero yo no podía. Mis ojos estaban fijos en la entrada abierta, el vacío oscuro que nos atraía. Había pasado toda mi carrera buscando respuestas, persiguiendo misterios, y ahora estaba a punto de descubrir algo que nadie había visto jamás. Sabía que era peligroso, posiblemente incluso suicida, pero no podía apartarme. «Tengo que ver lo que hay ahí dentro», dije, con la voz más firme de lo que sentía. Sam se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos. «¿Te has vuelto loco? Apenas salimos vivos de allí. Tenemos que volver e informar de esto, pero no podía dejarlo pasar. Si nos vamos ahora, puede que nunca tengamos otra oportunidad. Lo que sea que haya ahí es la razón por la que cerraron todo. ¿No quieres saber por qué?» Sam guardó silencio un momento y pude ver el conflicto en su rostro. Sabía que yo tenía razón, aunque no quisiera admitirlo. Finalmente, asintió con la cabeza, y un suspiro renuente se escapó de sus labios. «De acuerdo, pero no iremos muy lejos. En cuanto algo vaya mal, estamos fuera». Asentí con la cabeza.
tratando de ocultar la excitación nerviosa que bullía en mi interior. Giré el submarino hacia la entrada, avanzando. Al cruzar el umbral, el zumbido se hizo más fuerte, resonando a través del casco, casi como si la estructura estuviera viva y respondiera a nuestra presencia. Las paredes interiores eran lisas, reflectantes, con los mismos patrones intrincados que las recorrían, brillando tenuemente. Era como si nos arrastraran al vientre de una gran bestia dormida. Avanzamos más y el estrecho pasadizo se abrió a una gran cámara. Nuestras luces barrieron la sala, revelando imponentes estructuras que se elevaban desde el suelo casi como columnas, pero no eran sólidas. Eran translúcidas, brillaban tenuemente como si estuvieran hechas de cristal líquido. No alcanzaba a comprender su propósito, pero sabía que eran importantes. Fuera lo que fuese este lugar, estos pilares estaban en su núcleo. «¿Qué es este lugar?», preguntó Sam, con una voz que apenas ocultaba su miedo. «No lo sé», respondí, incapaz de apartar la mirada. «Pero creo que estamos a punto de averiguarlo». A medida que nos acercábamos, el zumbido cambió a un tono rítmico, casi melódico. Era como una señal, un mensaje, pero no uno que yo pudiera entender. Y entonces, sin previo aviso, el sonar cobró vida de nuevo, apareciendo pitidos a nuestro alrededor. Esta vez no estaban fuera, venían del interior de la cámara. Sentí una oleada de miedo al darme cuenta de lo que estaba pasando. Las columnas no eran solo estructuras, eran contenedores, y lo que hubiera dentro se estaba despertando. «Sam, tenemos que irnos ya», dije, con la voz quebrada por el miedo. Pero cuando di la vuelta al submarino, algo nos bloqueó el paso. La entrada, la misma que nos había hecho señas para que entráramos, se cerraba lenta y silenciosamente. Se estaba cerrando, atrapándonos dentro. Sentí que el aire se volvía pesado al darme cuenta de que ya no teníamos el control. «Estamos atrapados», dijo Sam, con la voz entrecortada. El zumbido se hizo más fuerte, casi ensordecedor ahora, mientras las columnas empezaban a palpitar con luz. Una a una, las señales del sonar se multiplicaron, llenando la pantalla hasta que fue imposible distinguir dónde terminaba una y empezaba la siguiente. Y a pesar de todo, el tono rítmico continuaba, como los latidos de un corazón, firme e inflexible. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de una estructura. Era una trampa, una prisión diseñada para contener los horrores que hubiera dentro, y habíamos tropezado con ella. Miré a Sam, su rostro pálido en la penumbra, y supe que no teníamos más opciones. Lo único que podíamos hacer ahora era intentar encontrar una salida antes de que lo que fuera que hubiera dentro de esas columnas se despertara del todo. «Sam», dije, mi voz apenas por encima de un susurro, «tenemos que encontrar otra salida antes de que sea demasiado tarde». Asintió, pero pude ver el miedo en sus ojos, el mismo miedo que me carcomía. Habíamos venido aquí en busca de respuestas, pero ahora deseaba más que nada que nos hubiéramos mantenido alejados, porque lo que se escondía aquí abajo no estaba destinado a ser encontrado, y tenía la sensación de que estábamos a punto de descubrir por qué. El zumbido se hizo más fuerte, pulsando como un latido, cada latido resonando en el casco metálico del sumergible. Podía sentirlo vibrar en mis huesos, un ritmo constante e implacable que parecía hacerse más fuerte a cada momento que pasaba. Mi mente iba a 1000 por hora, pero me obligué a concentrarme. Estábamos atrapados y el pánico no iba a sacarnos de allí. Miré a Sam, su rostro pálido, sus ojos recorriendo la cabina poco iluminada. Por una vez, no dijo nada. Se limitó a mirar la pantalla del sonar, que seguía llena de señales. Lo que había en esas columnas se movía, y se movía deprisa. «¿Ves alguna salida?», pregunté, intentando mantener la calma. Sam no respondió de inmediato. Siguió mirando la pantalla, como si esperara que las señales desaparecieran si las miraba el tiempo suficiente. Finalmente negó con la cabeza.
Number. Pero tiene que haber otra salida. Tiene que haberla. Asentí, más para calmarme yo que para calmarle a él. La encontraremos. Mantén la calma. Es más fácil decirlo que hacerlo. Me temblaban las manos mientras agarraba los mandos y mi mente repetía el momento en que la entrada se cerró tras nosotros. Intentaba encontrarle sentido, averiguar por qué. Sentía como si la propia estructura reaccionara ante nosotros, como si estuviera viva. Pero no tenía sentido, y cuanto más pensaba en ello, menos lo entendía. Miré el sonar. Las señales se acercaban cada vez más, convergiendo en el centro de la cámara donde estábamos a la deriva. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Sam, tenemos que movernos ya. No discutió. Con un rápido movimiento de cabeza, empezó a escudriñar las paredes, buscando cualquier señal de una salida. Mientras tanto, yo maniobraba con cuidado el sumergible, tratando de poner distancia entre nosotros y el creciente grupo de blips. La cámara era enorme, mayor que cualquier estructura que hubiera visto bajo el agua, y las columnas se extendían como hileras interminables, brillando débilmente en la oscuridad. «¿Qué son esas cosas?», susurró Sam, con los ojos todavía pegados al sonar. «Están a nuestro alrededor». «No lo sé», respondí, aunque tenía la sensación de que estábamos a punto de averiguarlo. El zumbido rítmico era ahora más fuerte, casi ensordecedor, y parecía que nos apretaba por todos lados, sofocándonos con su presencia. Nunca me había sentido tan pequeño, tan indefenso. Entonces, sin previo aviso, el submarino se sacudió. No fue un impacto muy fuerte, pero sí lo suficiente como para que el corazón me diera un vuelco. Miré por la pequeña ventanilla, pero no había nada más que oscuridad. Lo que nos había golpeado había desaparecido. O tal vez nunca había estado allí. ¿Lo has notado?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Sam asintió, con el rostro tenso por el miedo. «Sí, hay algo ahí fuera». El sonar parpadeó y lo vi. Una mancha más grande, diferente de las demás, que se cernía directamente detrás de nosotros. Era enorme, demasiado grande para ser algo que nos hubiéramos encontrado antes, y se estaba acercando. Mis manos se apretaron en los controles, mi respiración se aceleró mientras trataba de averiguar qué hacer a continuación. Sam dijo de repente, su voz más tranquila de lo que esperaba: «Sigue recto, quizá encontremos otra salida». Hice lo que me dijo e hice avanzar el submarino. Las luces parpadearon de nuevo, proyectando sombras espeluznantes por la cámara, y por un momento me pareció ver movimiento, el parpadeo de algo deslizándose entre las columnas. Parpadeé, intentando verlo de nuevo, pero no había nada. «¿Nos están siguiendo?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. Sam no contestó de inmediato, pero entonces la pantalla del sonar se iluminó, la gran mancha ahora casi directamente detrás de nosotros. «Sí», dijo, con voz apenas audible, «somos nosotros». Empujé los controles hacia adelante, tratando de aumentar la velocidad, pero el submarino no fue diseñado para maniobras rápidas. Fue construido para la exploración lenta y constante, y ahora mismo eso era lo último que necesitábamos. Sentía que la tensión aumentaba, que el zumbido se hacía más fuerte, como si toda la estructura reaccionara a nuestros movimientos. Entonces, a través del agua turbia, lo vi, un tenue resplandor, diferente de las columnas parpadeantes que había delante. Procedía de lo que parecía otro pasadizo, más estrecho que por el que habíamos entrado, y sentí una oleada de esperanza. «Allí», grité, «podemos intentar pasar por ahí». Sam no dudó. «Adelante». Dirigí el submarino hacia el pasadizo, rezando para que condujera a alguna parte, a cualquier parte menos aquí. A medida que nos acercábamos, el resplandor se hizo más brillante y pude ver que las paredes estaban revestidas con los mismos patrones intrincados, pero ahora se movían, cambiando como líquido en la tenue luz. Era hipnotizante e inquietante, y me obligué a apartar la mirada y concentrarme en atravesar el pasadizo lo antes posible.
Las señales del sonar seguían ahí, pero ya no nos seguían. Se habían detenido, flotando justo a la entrada del pasadizo, como si estuvieran esperando. No sabía si sentirme aliviado o más asustado. «Ya casi hemos pasado», dije, con la voz tensa. «Solo falta un poco». Y entonces, sin previo aviso, el submarino se detuvo. Jadeé frenéticamente y comprobé los controles, pero nada parecía ir mal. No estábamos atrapados por nada, y no había daños. Era como si algo nos hubiera agarrado y retenido. «¿Por qué no nos movemos?», preguntó Sam, con la voz llena de pánico. «No lo sé», dije, pero incluso mientras hablaba lo sentí. Una presión, una presencia, presionando contra el casco como una mano enroscada alrededor del submarino, impidiéndonos movernos. Podía sentir las vibraciones, el pulso rítmico más fuerte que nunca, y supe que estábamos en problemas. Las luces parpadearon, y por un breve instante la cámara se iluminó, y lo vi. Una forma, imposiblemente grande, envolvía el sumergible y su cuerpo brillaba como metal líquido. No tenía ojos, al menos no que yo pudiera ver, pero podía sentir que nos observaba, que nos estudiaba. No se parecía a nada que hubiera visto antes, y sin embargo, había algo familiar en él, algo que hizo que se me retorciera el estómago de miedo. «Sam», dije, mi voz temblando, «tenemos que salir de aquí». No discutió. «¿Qué vamos a hacer?». No lo sabía. No tenía ningún plan, ni idea de cómo escapar de lo que fuera aquello. Pero sabía una cosa. No podíamos quedarnos aquí. Me acerqué a los controles, tratando de alejarnos de la criatura, pero el sumergible no se movía. La presión era demasiado fuerte, manteniéndonos en el lugar. El zumbido se hizo más fuerte, casi ensordecedor ahora, y me di cuenta de que no era solo un sonido. Era una señal, un mensaje, y cada vez era más claro, casi como una voz que hablaba en un idioma que yo no entendía. Sentí que reverberaba en mi cráneo, un sonido profundo y resonante que me hacía doler la cabeza, y me tapé los oídos con las manos, tratando de bloquearlo. «¿Oyes eso?», preguntó Sam, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¿Qué está diciendo?». «No lo sé», dije, pero incluso mientras hablaba podía sentir cómo se formaban las palabras, no en mis oídos sino en mi mente. Una sola frase repetida una y otra vez, como una orden. «Quédate». No era una petición, era una orden. Luché contra ella, luché por mantener mis pensamientos claros, pero la presión era implacable, apretando cada vez más, como si la criatura estuviera tratando de arrastrarnos más profundamente en la cámara, más profundamente en cualquier pesadilla que yacía en su núcleo. Sentía que las paredes se cerraban, que las columnas latían como venas, y supe que se nos acababa el tiempo. «Tenemos que sobrecargar la energía», dije, y las palabras se me escaparon antes de que pudiera pensarlas. «Si podemos alterar los sistemas, quizá podamos liberarnos». Sam dudó, pero sabía tan bien como yo que no teníamos otra opción. «De acuerdo, hazlo, hazlo». Me acerqué al panel de control y me temblaban las manos cuando empecé a pulsar los interruptores, saltándome los protocolos de seguridad. Los sistemas del submarino empezaron a quejarse, las luces parpadearon al aumentar la potencia y sentí una sacudida cuando los motores rugieron. El zumbido vaciló un instante y aproveché la oportunidad. Empujé los controles hacia adelante. El submarino luchaba contra la presión y lenta y angustiosamente empezó a moverse. La criatura se agarró con más fuerza, pero la oleada de energía la desequilibró lo suficiente para que pudiéramos liberarnos. Salimos disparados por el pasadizo. El resplandor se desvaneció a nuestras espaldas cuando salimos a mar abierto. Se hizo el silencio por un momento. El zumbido había desaparecido. Las señales del sonar habían desaparecido y sentí un destello de esperanza. Pero sabía que no había terminado. Fuera lo que fuera esa cosa, nos había dejado ir. Pero no pensé que había terminado con nosotros. «Sam», dije, mi voz apenas por encima de un susurro,
Tenemos que salir de aquí ahora. No hacía falta decírselo 2 veces. Con un rápido movimiento de cabeza, puso rumbo a la superficie y comenzamos a ascender. El sumergible se elevaba en la oscuridad, lejos de la cámara, lejos de los horrores que hubiera debajo. Pero a medida que ascendíamos, no podía evitar la sensación de que nos observaban, de que la criatura seguía ahí abajo, esperando. Y cuando la presión disminuyó y la luz de la superficie empezó a filtrarse por el agua, lo oí por última vez, débil y distante, como un susurro arrastrado por la corriente. «Quédate». No miramos atrás. El sumergible se sacudió al elevarse, el motor esforzándose por empujarnos hacia arriba a través de las oscuras y aplastantes profundidades. El silencio que siguió a nuestra salida de la cámara me pareció pesado, no como un alivio, sino más bien como la calma que precede a la tormenta. Mantuve los ojos fijos en el medidor de profundidad, deseando que los números subieran más rápido, pero cada metro parecía agonizantemente lento. Sam estaba en silencio, con la respiración entrecortada. No había dicho una palabra desde que habíamos salido de aquel pasaje brillante y ominoso. Comprendí por qué no había palabras para lo que habíamos visto. Yo misma seguía intentando asimilarlo. Sentía que la presión disminuía a medida que ascendíamos, que el abismo se aflojaba a nuestro alrededor, pero mi mente volvía una y otra vez a aquella única palabra que había oído, clara como una campana a pesar del grueso acero que nos separaba de las aguas abiertas. Quieto. Sacudí la cabeza, tratando de alejar ese pensamiento de mi mente. Casi habíamos llegado, casi éramos libres. Miré a Sam, que miraba por la ventanilla, con los ojos muy abiertos y desenfocados, como si viera algo que yo no veía. «Ya casi estamos en la superficie», dije, con la voz apenas por encima de un susurro, como si hablar más alto fuera a romper la frágil sensación de calma. «Vamos a estar bien». Sam no respondió. Se quedó mirando la oscuridad. Me volví hacia los controles, comprobando los sistemas, cuando de repente las luces parpadearon. El corazón me dio un vuelco. Volvió el zumbido, débil pero inconfundible, como un aliento rozándome la nuca. Miré el sonar. La pantalla estaba en blanco. No había señales, ni de las criaturas ni de nada. Me dije que era solo la presión, tal vez un fallo, pero en el fondo sabía que no era así. Aún podía sentir la presencia. Fuera lo que fuese lo que había allí abajo, no nos había dejado marchar. No realmente. «Sam, ¿estás bien?», pregunté, intentando mantener la calma. Por fin se volvió para mirarme y pude ver el miedo en sus ojos. «No se ha acabado, ¿verdad?», dijo con voz temblorosa. Quería decirle que sí, que volveríamos a la superficie y que todo iría bien. Pero no podía mentir, no después de lo que habíamos visto. «No lo sé», dije, con las palabras flotando en el aire entre nosotros. El zumbido se hizo más fuerte, no desde fuera, sino desde dentro de mi cabeza, como un pensamiento que no era mío. Agarré los mandos con más fuerza, luchando contra las ganas de entrar en pánico. Teníamos que seguir moviéndonos. Teníamos que salir de aquí. El submarino se sacudió y oí un agudo gemido metálico. Las luces se atenuaron y volvieron a encenderse, esta vez con menos intensidad. Eché un vistazo a los niveles de energía y vi que estaban bajando demasiado deprisa. Era como si algo estuviera drenando la energía, haciéndonos retroceder. «No, no, no», murmuré, moviendo los interruptores frenéticamente, intentando redirigir la energía. «Vamos, ya casi hemos llegado». El indicador marcaba 800 metros. La superficie estaba cerca, tan cerca que casi podía ver el tenue resplandor de la luz sobre nosotros. Pero el submarino estaba desacelerando, luchando contra algo que no podía ver. «¿Qué ocurre?», preguntó Sam, con voz de pánico. «No lo sé», le dije, pero la verdad era que lo sabía. Podía sentirlo. La misma presencia, la misma presión fría e inflexible. Nos estaba tirando hacia atrás,
como una mano enroscada alrededor del submarino, tirando de nosotros hacia abajo. No quiere que nos vayamos. Los ojos de Sam se abrieron de par en par. «Tenemos que hacer algo», dijo con voz desesperada. «No podemos volver a bajar». Podía sentir el submarino deslizándose, los motores luchando contra la atracción. Sabía que no teníamos mucho tiempo. Si volvíamos a hundirnos en la trinchera, nunca saldríamos. «Aguanta», dije, alcanzando los controles. Accioné el mando de emergencia, desviando toda la potencia restante a los motores. Era una apuesta arriesgada. Podía estropear los sistemas o darnos el impulso que necesitábamos. Los motores rugieron con más fuerza que antes, y el submarino se tambaleó hacia arriba, atravesando el agua. El zumbido en mi cabeza se hizo más fuerte, casi como un grito, un lamento ensordecedor y furioso. Sentía que intentaba abrirse paso, que intentaba detenerme, pero me obligué a concentrarme, llevando los motores al límite. La presión exterior era inmensa, pero el submarino se abrió paso, subiendo cada vez más rápido. Podía ver la luz cada vez más brillante, más cerca. No me importaba si quemábamos los motores con tal de llegar a la superficie. Y entonces, tan repentinamente como había empezado, la atracción se detuvo. El zumbido cesó, dejando en su lugar un silencio ensordecedor. Al principio no me lo creía, pero entonces vi el medidor de profundidad. 200 metros. Nos elevábamos sin obstáculos. Miré a Sam y me miraba fijamente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «¿Lo hemos conseguido?», susurró. «Ya casi hemos llegado», le dije, pero no me hacía ilusiones. Todavía no. Mantuve los ojos fijos en el indicador, viendo cómo subían las cifras hasta que por fin salimos a la superficie. El submarino se sacudió al salir a la superficie. Los motores chisporrotearon y se apagaron. Pero estábamos arriba, meciéndonos en las suaves olas. Sentí un alivio tan fuerte que casi me mareé. Lo habíamos conseguido. Estábamos fuera. Salí por la escotilla y respiré el aire fresco y salado. El sol empezaba a salir, proyectando un pálido resplandor anaranjado sobre el agua. Por un momento, todo me pareció normal, como si acabáramos de completar una inmersión rutinaria. Pero yo sabía que no era así. Sam se unió a mí en la cubierta y nos quedamos en silencio, mirando el horizonte infinito. No había ni rastro de la fosa, ni de la pesadilla de la que acabábamos de escapar, pero aún podía sentirla, esa fría presencia que permanecía bajo la superficie, esperando. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sam, con voz apenas audible. No tenía respuesta. Pensé en el Dr. Collins, en los documentos, en la advertencia que había intentado darme. Tal vez lo había sabido todo el tiempo, y por eso me había dicho que diera la vuelta. Tal vez había intentado salvarme de esto, pero ya era demasiado tarde. Habíamos visto lo que había allí abajo, y sabía que no nos dejaría olvidarlo. «Tenemos que advertirles», dije, aunque las palabras me parecieron huecas incluso al pronunciarlas. «La gente tiene que saber lo que hay ahí abajo». Sam negó con la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios. «¿Crees que nos escucharán? ¿Crees que alguien nos creerá?». No respondí. Ni yo mismo sabía si lo creía, pero mientras estaba allí de pie, viendo salir el sol sobre el agua, volví a oírlo, débil y distante, como un susurro llevado por el viento. «Quédate». Me di la vuelta, pero no había nada, solo el suave batir de las olas contra el casco. No le dije nada a Sam, pero sabía que él también lo había oído. Estaba mirando el agua, con la cara pálida y las manos temblorosas. «Tenemos que irnos», dijo, y pude oír el miedo en su voz, el mismo miedo que me carcomía. «Tenemos que salir de aquí, y no debemos volver jamás». Asentí con la cabeza, pero mientras poníamos rumbo a la orilla, no podía evitar la sensación de que aquello no había terminado, de que lo que fuera que había allí abajo no había acabado con nosotros. Cuando el barco viró, miré al agua por última vez, y por un momento
Creí ver algo, una forma oscura justo debajo de la superficie, observando. Parpadeé y ya no estaba, pero el escalofrío se quedó conmigo. Llegamos a la orilla sin problemas, pero no podía sentirme aliviado. Atracamos el barco, recogimos nuestras cosas y nos separamos. Pero sabía que no iba a dejar esto atrás. La verdad es que no. No sé si alguna vez volveré al mar. No estoy seguro de poder hacerlo, aunque quisiera. Pero a veces, a altas horas de la noche, lo oigo. Ese leve y rítmico zumbido que resuena en mi mente como un latido. Y me pregunto si realmente logramos salir, o si todavía estamos ahí abajo, a la deriva en la oscuridad, esperando que algo que no podemos entender nos deje ir. Y recordaré esa palabra, esa orden única e inflexible que aún resuena en mi cabeza, sin importar lo lejos que corra. Quédate. No era una petición, era una promesa.